En el corazón de un pueblo olvidado por el tiempo, una hija cometió el acto más cruel que se pueda imaginar. Condenó a su propia madre a morir lentamente de hambre y sed, cerrando la puerta a sus espaldas sin una pizca de remordimiento. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie en San Juan de las Piedras podía sospechar, era que el cielo ya había escuchado las súplicas silenciosas de la anciana. La ayuda no llegaría en la forma de un vecino compasivo ni de una autoridad lejana, sino a través de un ángel inesperado, un ser majestuoso de 4 patas y pelaje oscuro como la noche, enviado para ejecutar un milagro que desafiaría toda lógica y restauraría la fe de una comunidad entera. Esta es la increíble historia de cómo un caballo se convirtió en la mano de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la crueldad humana, especialmente dentro de la propia familia? Imagina por un momento la desesperación de una madre, abandonada en el ocaso de su vida por la persona a quien le dio todo. Es una situación que hiela la sangre y nos obliga a cuestionar la naturaleza del amor y el perdón. Pero, ¿y si te dijera que justo en ese abismo de sufrimiento, en el momento más oscuro, es cuando la luz divina se manifiesta de la manera más asombrosa e incomprensible? Te invitamos a quedarte con nosotros para presenciar una historia que no solo te conmoverá hasta las lágrimas, sino que te obligará a mirar al mundo que te rodea de una forma completamente nueva, buscando los milagros que se esconden a plena vista. La pregunta que te hacemos hoy es directa y profunda. ¿Crees en los milagros? No en las historias antiguas leídas en libros sagrados, sino en los milagros de hoy, en las intervenciones divinas que ocurren en los rincones más humildes y desolados del mundo. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a la posibilidad de que la fe, una fe pura y desesperada como la de nuestra protagonista, pueda realmente mover el cielo a su favor y transformar a una criatura irracional en un instrumento de salvación? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es una simple anécdota, es un testimonio poderoso que pondrá a prueba tus convicciones y te recordará que nunca, absolutamente nunca, estamos verdaderamente solos en nuestras pruebas más duras. Este relato es una promesa, una garantía de que la esperanza nunca muere, incluso cuando todo parece perdido. Es un recordatorio de que la compasión y la ayuda pueden surgir de las fuentes más impensables. Si en tu corazón sientes la necesidad de un milagro, si buscas una señal de que hay un poder superior cuidando de ti, te pedimos que hagas un pequeño acto de fe en este momento. Suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta a este video y activa la campanita. Al hacerlo, no solo nos apoyas, sino que abres una puerta para que la bendición y la inspiración de historias como esta inunden tu vida y fortalezcan tu espíritu. Acompáñanos en este viaje de dolor, fe y redención. El sol de San Juan de las Piedras era un castigo diario. No calentaba, quemaba. Las casas de adobe, con sus techos de teja desgastados, parecían derretirse bajo su inclemencia, y el aire espeso de la tarde olía a polvo, a tierra reseca y a la resignación de generaciones. En una de esas moradas, más ruinosa que las demás, vivía Consuelo, una mujer de 80 años cuyo nombre era la única fuente de paz en su vida. Su cuerpo, frágil como una rama seca, parecía una obra de arte esculpida por los años y las privaciones. Cada arruga en su rostro era una historia de lucha, cada mancha de sol en su piel un recuerdo de un pasado sin lujos. Pero sus ojos, 2 pozos de un café profundo, aún brillaban con una luz que ninguna adversidad había logrado apagar, la luz de una fe inquebrantable. La casa de Consuelo era un reflejo silencioso de su existencia. Las paredes de adobe
se desmoronaban poco a poco, dejando a la vista el esqueleto de la estructura. El único lujo que poseía era una silla de madera de cedro, tallada a mano por su difunto esposo, en la que solía sentarse a la puerta para ver el lento paso de las horas. Su vida era una rutina de gestos lentos y rituales sencillos. Se levantaba con el primer canto del gallo, se arrodillaba ante un pequeño altar improvisado con una imagen descolorida de la Virgen de Guadalupe y susurraba oraciones que eran más un aliento que una plegaria. Sus manos temblorosas, adornadas por las venas que marcaban su edad, acariciaban un rosario de cuentas desgastadas, su única compañía tangible. El mayor tormento de Consuelo no era la pobreza ni la soledad, sino el amargo veneno que su propia sangre le inyectaba a diario. Su hija, Daniela, era un huracán de resentimiento que había arrasado con la poca paz que quedaba en su hogar. Con sus 45 años, su rostro reflejaba el fracaso y la amargura de una vida que no había resultado como esperaba. Cada palabra que salía de sus labios era una espina que se clavaba en el corazón de Consuelo. La había visto crecer, luchar y finalmente perderse en un abismo de culpa y dolor. Sin embargo, el amor de Consuelo era una fuerza que no se rendía, un amor ciego y paciente que esperaba pacíficamente que el corazón de su hija se ablandara algún día, ignorando las claras señales de la tormenta que se avecinaba. Daniela culpaba a su madre por cada una de sus desgracias, por no haberle dado un apellido importante, por no haberle ofrecido las oportunidades que ella creía merecer, por no haber sido el muro de contención que necesitaba en un fracaso amoroso que la había destrozado. Su resentimiento era una herida abierta, siempre supurando, que la empujaba a ver a su madre no como un ser humano, sino como un lastre. La casa se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde las miradas frías de Daniela eran flechas envenenadas y sus suspiros de fastidio una declaración de guerra. Daniela había convertido el amor materno de Consuelo en su principal fuente de castigo. La crueldad de Daniela no era estridente ni violenta, era una frialdad calculada, una tortura psicológica lenta. Solía sentarse a comer en la mesa, devorando con saña cada bocado, mientras Consuelo se conformaba con un pedazo de pan y un vaso de agua. La mirada de su hija sobre ella era un juicio sin fin. Daniela veía a Consuelo como una carga, un recordatorio viviente de su propia miseria y de un pasado del que no podía escapar. Su resentimiento era tan grande que le impedía ver a la mujer frágil y desinteresada que tenía enfrente, una mujer que solo quería un abrazo y una palabra de amor. El amor de Consuelo se enfrentaba a un muro impenetrable. El abuso alcanzó su punto álgido en una tarde especialmente calurosa. Daniela irrumpió en la casa con una bolsa de viaje en la mano, sus ojos de fuego y su rostro una máscara de hastío. «Me voy, vieja», espetó sin más preámbulos. «Tengo un viaje urgente, un asunto de trabajo. No sé cuándo volveré». El corazón de Consuelo dio un vuelco. Se levantó con dificultad, sus piernas temblando, y la miró con la esperanza de que la abrazara, de que le dijera algo más, cualquier cosa. Pero Daniela simplemente le dio la espalda, un gesto definitivo y frío que decía más que 1000 palabras. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco, dejando a Consuelo en un silencio que se sintió tan pesado como una losa de concreto. Fue solo después de que el ruido del motor del viejo carro de Daniela se desvaneció en la distancia que Consuelo se dio cuenta. Un presentimiento helado le subió por la espalda. Caminó lentamente hacia la cocina, su mente aún negándose a aceptar lo que sus ojos ya veían. La despensa estaba vacía. No había un solo grano de arroz, ni una tortilla, ni un pedazo de pan. Incluso la garrafa del agua estaba vacía, ni una gota.
El corazón de la anciana se encogió en su pecho, un dolor más agudo que cualquier punzada de hambre. No era un simple viaje, era una condena. Daniela la había dejado a su suerte, sin comida ni agua, sabiendo que su cuerpo, frágil, no resistiría. El pánico no era parte del alma de Consuelo. A pesar del choque, su primera reacción no fue la ira, sino una profunda tristeza por el alma de su hija. «Dios mío», susurró con la voz quebrada, «perdónala porque no sabe lo que hace». Su fe era su único refugio, el único lugar donde podía encontrar paz. La soledad se instaló en su hogar como un fantasma tangible. El aire se volvió pesado con la ausencia de Daniela y el peso de su cruel decisión. Consuelo se sentó de nuevo en su silla, el rosario en la mano, su única fuente de fortaleza en un mundo que de repente se había vuelto hostil. La sensación de abandono era una herida que dolía más que el hambre. La primera noche fue una tortura silenciosa. El estómago de Consuelo rugía en protesta, una bestia enjaulada en su interior, pero ella no le prestaba atención. En su mente solo estaba la imagen de su hija, su pequeña Daniela, la niña que había cargado en sus brazos, la que había consolado en sus noches de fiebre. ¿Cómo se había endurecido tanto su corazón? ¿Qué dolor la había transformado en un ser tan despiadado? La anciana lloraba sin hacer ruido, lágrimas de sal que corrían por sus mejillas y se perdían en las arrugas de su cuello, no por el hambre, sino por el dolor de un amor no correspondido, un amor que había sido pisoteado y dejado a un lado como un trapo viejo. Los vecinos de San Juan de las Piedras sabían que algo no estaba bien. Habían visto a Daniela salir, sus movimientos bruscos y definitivos, y habían sentido la quietud anormal que ahora reinaba en la casa de Consuelo. A lo largo de los años, habían sido testigos de la crueldad de la hija. Habían oído sus gritos, habían visto la forma en que ignoraba a su madre. Pero el miedo a la lengua afilada de Daniela era más fuerte que su compasión. Se asomaban por las ventanas, sus rostros llenos de lástima, pero nadie se atrevía a cruzar el umbral de esa casa. El silencio del pueblo se convirtió en un cómplice involuntario del sufrimiento de Consuelo, un recordatorio de que en la soledad, a menudo el miedo de otros es más fuerte que su voluntad de ayudar. La voz de la anciana se había vuelto un susurro ronco por la falta de agua. El segundo día, el sol ya no era un castigo, era un verdugo que lentamente le succionaba la vida. Consuelo intentó levantarse, sus piernas no respondían, los músculos se habían convertido en una gelatina. Arrastrándose con las manos, llegó al pozo en el patio, pero este también estaba seco, como si la misma tierra se hubiera solidarizado con la falta de compasión de Daniela. Una lágrima de frustración rodó por su mejilla. «Señor», susurró con la poca fuerza que le quedaba, «mi cuerpo ya no me responde, pero mi alma sigue siendo tuya». Su oración era una ofrenda, un acto de fe que se aferraba a la vida. En medio de su desesperación, una imagen se repetía en su mente, un animal majestuoso que pastaba en la lejanía. Desde hacía años, un caballo negro, con una estrella blanca, en la frente, deambulaba libremente por los campos. La gente del pueblo lo llamaba el caballo del diablo, por su aura salvaje, pero Consuelo lo veía de otra manera. Para ella, era una criatura noble, un espíritu libre y hermoso. Se había acostumbrado a verlo en el horizonte como una silueta que contrastaba con la aridez de la tierra. Su sola presencia era una bendición para sus ojos cansados, una pequeña chispa de belleza en un mundo que a menudo parecía tan feo. La anciana se arrastró de regreso a su silla. Cada movimiento era un gemido de dolor. La sed se había convertido en una agonía, su boca una tumba de polvo. Cerró los ojos y su mente se transportó al campo, al lugar donde el caballo pastaba. En su imaginación lo veía moverse con una gracia casi divina. Su pelaje negro brillaba bajo el sol y sus ojos,
grandes y profundos, parecían contener una sabiduría antigua. Consuelo no lo sabía, pero no era el único que tenía una conexión con el animal. El caballo, que el pueblo llamaba Centella, sentía su presencia. No era una conexión física, era algo más, un latido espiritual que solo los seres puros podían sentir. En los siguientes días, el sufrimiento de Consuelo se intensificó. La debilidad la había postrado en su cama, y la realidad y la alucinación se mezclaban. Veía a su esposo, a sus padres, a sus santos preferidos. Todos la miraban con ojos de compasión. Su cuerpo se había rendido, pero su espíritu seguía fuerte. Las oraciones se habían convertido en un eco. En su mente, la única cosa que la mantenía anclada a la realidad. No había un solo momento en el que pensara en Daniela con resentimiento, solo con amor. «Mi hija no tiene la culpa», susurraba. «Es el dolor que vive en ella. Oh, Dios mío, por favor, sálvala, sálvala de ella misma». El perdón era su única meta. Mientras tanto, en la lejanía, Centella no pastaba, caminaba de un lado a otro. El majestuoso caballo sentía el llamado, el lamento silencioso de Consuelo, la intensidad de su fe, la desesperación que emanaba de su alma. Era como un faro para él. No era un simple animal, era una criatura conectada con algo más grande. Por las mañanas galopaba a la entrada del pueblo y por las tardes regresaba a los campos, sus ojos buscando algo, sus orejas atentas al sonido de una plegaria que solo él podía oír. La gente del pueblo lo ignoraba, viéndolo como un animal salvaje, pero Centella era mucho más. Era la respuesta silenciosa a una oración que aún no había sido pronunciada. El hambre y la sed eran una tortura insoportable. Consuelo ya no podía levantarse. Su piel, seca y quebradiza, se pegaba a sus huesos. El calor del día se había convertido en un fuego interno que la consumía lentamente. Su mente, que antes era una fortaleza de fe, ahora era un laberinto de recuerdos borrosos y visiones. Se imaginaba a sí misma en el río de su juventud, bebiendo de la corriente fría, sintiendo el agua recorrer su garganta. Pero al abrir los ojos, la dura realidad la golpeaba. Su garganta estaba seca, su boca llena de polvo, y el silencio de la casa era la única respuesta a sus plegarias. La anciana ya no oraba por sí misma, no tenía la fuerza. Ahora solo le quedaba el rosario. Lo apretaba contra su pecho, como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en el mar, y en su mente las oraciones se habían convertido en una sola. Dios, sé que no me has abandonado, sé que tu amor es infinito, que tu misericordia es grande. Manda un ángel, aunque sea un pequeño, para que mi hija se salve, para que su corazón se ablande. No me dejes morir sin saber que ella encontrará la paz. Su fe era un fuego que se negaba a extinguirse, a pesar del viento de la desesperación que soplaba a su alrededor. La gente del pueblo, aunque temerosa, empezó a susurrar. Veían el coche de Daniela estacionado en la carretera de salida y se preguntaban cuánto tiempo más estaría fuera. Sabían que Consuelo estaba sola y que el hambre y la sed no eran sus únicas preocupaciones. Pero el miedo a Daniela era más grande que la lástima. El silencio de los vecinos se convirtió en la verdadera prisión de Consuelo, una jaula invisible que le impedía cualquier ayuda externa. Eran las mismas personas con las que había compartido una vida entera, y sin embargo, la habían abandonado en su peor momento. En el campo, Centella continuaba su vigilia. Su presencia era un enigma. No tenía dueño, nadie lo alimentaba, y sin embargo, su pelaje era brillante y su musculatura fuerte. Se había convertido en un mito, una leyenda local. Unos decían que era un espíritu, otros que era el diablo, pero la verdad era mucho más profunda.
Centella era una criatura pura, con un alma tan noble que sentía el dolor de la anciana como si fuera el suyo propio. Su quietud era la de un guerrero, esperando una señal, una orden divina para entrar en acción. El día se volvió una sombra. Consuelo estaba al borde del colapso. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, cubriendo su cuerpo con una luz cálida. Pero ella no sentía el calor. Se sentía fría, vacía, como una vasija sin alma. Sus labios se movían en un intento desesperado de rezar, pero no salía ni un sonido. El rosario cayó de sus manos sin fuerza, rodando por el piso de tierra hasta detenerse cerca de la cama. Sus ojos se cerraron, su respiración se volvió lenta y superficial. Es el final, pensó con una serenidad que solo la fe puede dar. Mi alma está lista para ti, Señor. En ese momento de extrema debilidad, cuando el mundo terrenal parecía desaparecer, una imagen de su hija Daniela vino a su mente. La veía como una niña riendo, sus ojos llenos de luz. Mi dulce Daniela, pensó, mi niña, no es tu culpa. La anciana sentía una compasión inmensa por su hija, un perdón total, un amor que superaba la muerte. La crueldad de Daniela era el resultado de un dolor profundo, y Consuelo lo sabía. Su último pensamiento no fue para ella misma, sino para su hija, para que Dios la salvara de la oscuridad que la había consumido. Era un amor que no exigía nada, solo quería que su hija fuera feliz. La anciana yacía en su cama, su cuerpo era una prisión de huesos y piel. El sol de la tarde se puso, dejando el mundo en una penumbra suave y silenciosa. La casa de Consuelo se había convertido en una tumba, pero su corazón, a pesar de todo, era una catedral de amor y perdón. Su fe, ese último muro de su alma, era el único bastión contra el colapso total. El silencio del hogar era un eco de su soledad, un recordatorio de que su existencia dependía de un milagro que parecía imposible. A lo lejos, en la colina que dominaba el pueblo, Centella levantó su noble cabeza. Un viento repentino sopló a través de los campos, susurrando el nombre de Consuelo. El caballo pareció escuchar la plegaria más allá de la muerte, sintiendo la intensidad del sufrimiento de la anciana. Su cuerpo se tensó, sus orejas se movieron, y una luz extraña pareció brillar en sus ojos oscuros. No era un simple animal, era un mensajero, un ser de otro reino. La hora de la intervención divina había llegado. No importaba lo imposible que pareciera, el milagro estaba por ocurrir. El aire se llenó de un olor a tierra mojada, a pesar de que no había llovido en meses. El tiempo se detuvo, y una sensación de paz inexplicable llenó la casa de la anciana. Consuelo, a pesar de su condición, sintió un cambio en el ambiente. Una brisa fresca se coló por la ventana, acariciando su rostro, y ella supo, en lo más profundo de su ser, que no estaba sola. El silencio se rompió, no por un ruido, sino por una presencia que la llenó de una paz que no había sentido en mucho tiempo. En ese momento de total serenidad, cuando la esperanza parecía haber abandonado a Consuelo, su corazón, en lugar de desfallecer, se llenó de una nueva fuerza. Era la fuerza de la fe, la certeza de que Dios no la había abandonado. Había cumplido su misión en la tierra, había perdonado a su hija y había dado su vida por ella. Ahora, en su lecho de muerte, estaba lista para irse. Pero la vida a veces tiene planes diferentes para nosotros, y el plan de Dios para Consuelo, para ese pequeño pueblo y para el corazón de una hija arrepentida, estaba a punto de manifestarse en la forma más inesperada, una intervención que cambiaría el destino de todos. Comenta abajo, ¿qué crees que se siente al ser traicionado por la persona que más amas? ¿Crees que la fe es la única cosa que nos puede salvar en los momentos de mayor sufrimiento? La tarde languidecía en un crepúsculo de tonos rojizos, y con ella la vida de Consuelo.
La deshidratación había encogido su piel, convirtiendo sus labios en líneas agrietadas y secas. El interior de su boca era un desierto de arena, y cada intento de tragar se sentía como si su garganta estuviera llena de vidrio molido. El dolor en su estómago era un monstruo hambriento que la consumía desde adentro. Sus músculos ya no obedecían a su voluntad. Yacía en la cama, su cuerpo una sombra de lo que fue, mientras los últimos rayos del sol se colaban por la ventana, pintando el piso de tierra con un matiz naranja que parecía burlarse de su sufrimiento. Su mente, antes tan lúcida y llena de fe, ahora era un laberinto de recuerdos y fantasmas. Una niebla donde las caras de su hija y de su esposo fallecido se mezclaban en un baile macabro. En ese estado de casi inconsciencia, su cerebro luchaba por mantenerse a flote, pero el cuerpo, ese viejo y leal compañero, ya había entregado su rendición. Consuelo no sentía el calor opresivo de la habitación ni el picor de su piel seca. Solo sentía una inmensa y profunda paz, un silencio que no era el de su casa vacía, sino el de la eternidad que se acercaba. Su corazón latía con la lentitud de un péndulo a punto de detenerse para siempre. Era la calma que precede a la muerte, la serenidad de saber que el final estaba cerca. Sus ojos, semiabiertos, veían el techo de la casa como si fuera el mismo cielo, y se imaginó a sí misma ascendiendo, ligera y sin dolor, hacia los brazos de Dios. Pero antes de partir, un último deseo. No era un grito ni una súplica por su propia supervivencia, sino una oración silenciosa y desesperada por la única alma que le importaba más que la suya. En la penumbra de la habitación, sus labios agrietados se movieron en un murmullo apenas audible. «Señor», susurró con el último aliento que le quedaba, «mándame una señal, un ángel, no para mí, que ya estoy lista para tu llamado. Mándalo para Daniela, para que ella sepa que tú existes, que tu amor es real. Mándale un signo para que se salve, para que su corazón de piedra se ablande, que su dolor no la consuma. Por favor, Señor, sálvala de sí misma». Su oración era un acto de amor incondicional, un sacrificio final que ofrecía su vida a cambio de la salvación de su hija. Fue en ese instante, en el preciso momento en que su espíritu se ofrecía en sacrificio, que el universo pareció contener el aliento. Afuera, en el desierto, la brisa caliente que solía arrastrar el polvo se detuvo por completo. Un silencio antinatural, profundo y cargado de expectación, cayó sobre el pueblo de San Juan de las Piedras. Era un silencio que no pertenecía al mundo, sino a un reino superior. Los grillos dejaron de chirriar, los coyotes se callaron, incluso el viento dejó de silbar entre las hojas de los mezquites. Era como si el telón se estuviera alzando para una obra de teatro divina, un escenario vacío esperando al protagonista. El aire se volvió de repente fresco, un alivio momentáneo que parecía venir de un lugar muy lejano, de un lugar de paz y redención. Y entonces el silencio se rompió, no con un trueno ni con un grito, sino con un sonido que creció en la distancia, lento y rítmico. Era el sonido de unos cascos sobre la tierra seca, un galope que parecía una sinfonía de esperanza. No era el galope de un animal salvaje, sino el de una criatura con un propósito. Cada golpe era un tambor que resonaba en el pecho de Consuelo, sacándola de su letargo. El sonido se hizo más fuerte, más claro, una marcha triunfal que se acercaba a la casa. Era una melodía de salvación, un eco que prometía el milagro que ella había pedido, que la vida aún no había terminado para ella. Consuelo, con un esfuerzo sobrehumano, abrió sus ojos, pero la visión le fallaba. El sonido la guiaba, un faro en la oscuridad de su mente. El galope resonaba con la fuerza de una cascada, y de repente se detuvo.
Un silencio breve y tenso, seguido de un sonido que era más que un relincho. Era un grito, una trompeta celestial que rompió el silencio del atardecer. El sonido era puro, poderoso, lleno de una urgencia que no dejaba lugar a dudas. Era el anuncio de la llegada de algo grandioso, y a pesar de que su cuerpo estaba débil, el alma de Consuelo se llenó de una paz que no tenía explicación, pues ella supo en ese instante que su oración había sido escuchada, que un ángel había acudido a su llamado, pero éste no tenía alas. Afuera, una figura majestuosa se recortaba contra el último resplandor del atardecer. Era Centella. Su pelaje negro era una sombra impenetrable. Sus músculos se tensaban bajo la piel. Cada nervio de su cuerpo vibraba con la energía de la misión que le había sido encomendada. La estrella blanca en su frente, que rara vez se veía con claridad, brillaba con una luz sobrenatural, como un faro en la oscuridad. Sus ojos, dos pozos de inteligencia y sabiduría, estaban fijos en la ventana de la casa de Consuelo, sin un rastro de miedo ni vacilación. Era una criatura de una belleza tan imponente que parecía arrancada de una leyenda. Centella era el milagro en carne y hueso, la respuesta a una oración silenciosa. El caballo se movió con una deliberación que no era propia de un animal. Su paso era seguro, decidido, como si cada movimiento estuviera guiado por una mano invisible. Se acercó a la pequeña ventana de adobe. Sus fosas nasales temblaban al percibir el olor del sufrimiento humano, pero no era solo el dolor lo que percibía. Centella sentía la pureza del alma de Consuelo, la inmensa fe que emanaba de su corazón. El caballo no sentía compasión en el sentido humano, pero sentía el llamado divino. Era un instrumento, un mensajero, un vehículo para el amor de Dios. Sabía que su misión era clara: romper el yugo del sufrimiento que se había posado sobre la anciana y traerle la ayuda que merecía. En su lomo, atado de una manera extraña y casi milagrosa, había un saco improvisado, hecho con un pedazo de tela gruesa y áspera. Del saco sobresalían las puntas de mangos, las cáscaras de papayas de color naranja brillante y el verde de aguacates. La comida no había sido robada de ninguna huerta. Centella, guiado por una fuerza superior, había encontrado en los campos abandonados por el hombre las frutas silvestres que crecían sin cultivo. Era una ofrenda de la misma tierra, una bendición oculta que el caballo, con su inteligencia sobrenatural, había sabido encontrar. El olor dulce y fresco de la fruta, un aroma de vida y nutrición, contrastaba violentamente con el olor a polvo y abandono de la casa. Centella se detuvo frente a la ventana de la casa. Su enorme cabeza se inclinó. El relincho que soltó era suave, pero su tono era de urgencia, de llamada. La anciana, a pesar de su debilidad, escuchó. El sonido penetró la niebla de su mente, una voz que la llamaba de vuelta a la vida. Su corazón, que apenas latía, dio un vuelco. Hizo un esfuerzo titánico y giró su cabeza para mirar hacia la ventana. La imagen que vio la dejó sin aliento, una visión que no sabía si era real o una alucinación final. Vio la imponente silueta del caballo, su noble cabeza asomada en la ventana, sus ojos llenos de una sabiduría y una inteligencia que no era de este mundo. El caballo, con una precisión asombrosa, utilizó su hocico para empujar el saco a través de la pequeña abertura de la ventana. El bulto cayó con un suave golpe en el piso de tierra, esparciendo un aroma de frutas maduras que llenó la habitación. Un olor a vida que era la antítesis del sufrimiento de Consuelo. La anciana, con lágrimas en los ojos, no podía creerlo. No era un fantasma, no era un sueño, era real. Un caballo, su ángel, su salvador. La vista de la fruta era un bálsamo para su alma. La vida estaba allí,
a su alcance, en la forma más inesperada y milagrosa, una prueba de que la fe, el amor y el perdón eran fuerzas más grandes que la muerte. El corazón de Consuelo dio un salto. Su cuerpo, que apenas respondía, pareció llenarse de una energía nueva y extraña. Sus manos, temblorosas y débiles, se estiraron hacia el saco de fruta, pero no tenía la fuerza suficiente para alcanzarlo. El caballo, como si pudiera leer sus pensamientos, soltó un segundo relincho, esta vez de ánimo, de aliento. Era un mensaje claro: estoy aquí, no te rindas, tienes que vivir. La anciana, sintiendo la voluntad de la criatura, se arrastró con dificultad, centímetro a centímetro, hacia el saco. Cada movimiento era una agonía, pero la visión de la fruta, el olor de la papaya madura, la empujaba hacia adelante. La fe era su fuerza. El sol se había puesto completamente y la luna, un faro pálido, iluminaba la escena. El caballo, una silueta negra y majestuosa contra la oscuridad del campo, se quedó allí, vigilando, como un guardián celestial. Los ojos de Consuelo se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de dolor, sino de inmensa gratitud. Agradecía a Dios por el milagro, agradecía al caballo por su compasión, agradecía a la vida por esta segunda oportunidad. Su oración había sido escuchada, su fe había sido recompensada, y ahora, con la ayuda de su ángel de 4 patas, tenía que sobrevivir para demostrarle a su hija que el amor y el perdón eran el camino a la redención, el camino a la vida. Centella, sabiendo que su misión estaba completa, soltó un último relincho, un sonido de triunfo y victoria. Luego, con un movimiento grácil, se dio la vuelta y se alejó galopando hacia la oscuridad, su silueta majestuosa desvaneciéndose en la noche. No regresó a los campos, no buscó a otros animales, se dirigió al pueblo, como un mensajero que se dirige a la plaza para dar la noticia. Sus cascos, antes rítmicos y triunfales, ahora parecían tambores de advertencia, y un vecino, que estaba fumando en la puerta de su casa, vio la figura oscura del caballo y sintió un escalofrío en la espalda. «¡Qué raro!», susurró. Centella nunca se acerca tanto al pueblo. Era el principio del final para el sufrimiento de Consuelo. Comenta: «¿Crees que los animales pueden ser mensajeros de Dios? ¿Alguna vez has presenciado un evento que consideres un milagro?». El aroma de la fruta llenaba la pequeña habitación, un perfume de vida que luchaba contra el hedor a encierro y desesperación. Con una fuerza que no sabía que aún poseía, Consuelo se arrastró por el suelo polvoriento hasta alcanzar el saco. Sus dedos temblorosos y frágiles se cerraron sobre la piel suave de un mango maduro. Era un tesoro, un regalo del cielo. Con dificultad, lo llevó a su boca y le dio un mordisco. El jugo dulce y espeso se derramó por sus labios agrietados, un bálsamo celestial que apagó el fuego de su garganta. Fue el primer sabor real que había experimentado en días, y cada gota era una bendición, una promesa de vida que se extendía por sus venas, despertando su cuerpo del letargo de la muerte. La vida volvía a ella, bocado a bocado, milagro a milagro. Mientras Consuelo se aferraba a la vida, el vecino que había visto a Centella no podía quitarse la extraña imagen de la cabeza. El caballo no era un animal común, y su comportamiento esa noche había sido demasiado deliberado, demasiado inteligente. Una inquietud, una mezcla de curiosidad y un profundo sentimiento de culpa lo empujó a actuar. «Algo no está bien», se dijo a sí mismo, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y premonición. Dejó su cigarro a medio fumar y caminó con paso decidido hacia la casa de la anciana, la única morada en el pueblo que permanecía en una oscuridad sepulcral. Cada paso que daba era un eco de la inacción de toda una comunidad, un recordatorio de su cobardía colectiva. Al llegar a la ventana, el hombre se asomó con cautela.
La escena que vio lo dejó paralizado. A la pálida luz de la luna, vio a Consuelo en el suelo, aferrada a un mango, su rostro manchado con el jugo dorado de la fruta, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y alivio. Junto a ella, el saco milagroso, una cornucopia de vida en medio de la desolación. Por un momento, su mente se negó a procesar la imagen, a conectar los puntos entre el misterioso caballo y la supervivencia de la anciana. Pero la evidencia era irrefutable. Corrió de vuelta al centro del pueblo, su voz rompiendo la quietud de la noche. «Un milagro, doña Consuelo está viva. Un caballo la ha salvado». La noticia se esparció como pólvora en un campo seco. Las puertas se abrieron una tras otra, las luces se encendieron y los rostros somnolientos de los vecinos se transformaron en máscaras de asombro y sobresalió todo de una profunda y punzante vergüenza. La historia del caballo, que siempre había sido una leyenda local, ahora cobraba una dimensión divina. La inacción que los había paralizado durante días se disolvió en un instante, reemplazada por una oleada de remordimiento colectivo. Se dieron cuenta de que su miedo a la ira de Daniela los había convertido en cómplices de una crueldad inhumana. El milagro no solo había salvado a Consuelo, también había despertado la conciencia dormida de todo un pueblo. Lideradas por el padre del pueblo, un hombre de fe sencilla pero de gran corazón, las mujeres de San Juan de las Piedras corrieron a la casa de Consuelo. La encontraron débil, pero con una luz en los ojos que no habían visto en años. Con una ternura infinita, la levantaron del suelo, la llevaron a su cama, le dieron agua fresca y limpiaron su rostro con paños húmedos. La casa, que había sido una tumba de soledad, se llenó de repente de murmullos de consuelo, de manos que ayudaban, de corazones que buscaban redimirse. La comunidad, avergonzada por su silencio, ahora se desvivía en cuidados, intentando lavar su culpa con cada gesto de bondad, con cada palabra de afecto. Los días siguientes transformaron a San Juan de las Piedras. La casa de Consuelo se convirtió en un santuario de actividad comunal. Los hombres repararon el techo y las paredes de adobe, mientras las mujeres se turnaban para cocinarle caldos nutritivos y asegurarse de que nunca más le faltara nada. La historia del caballo Centella se contaba en cada esquina, no como un chisme, sino como un testimonio sagrado. La vergüenza inicial de la gente se fue transformando en un orgullo renovado, una sensación de que su pequeño y olvidado pueblo había sido elegido para presenciar un acto de Dios. Consuelo, rodeada de amor y cuidados, recuperaba sus fuerzas lentamente, su corazón rebosante de una gratitud que no podía expresar con palabras. Una semana después, el viejo y ruidoso carro de Daniela apareció en el Ginoseppa, polvoriento camino de entrada al pueblo. Regresaba con el mismo semblante amargo, esperando encontrar la casa en silencio, su macabro plan cumplido. Sin embargo, a medida que se acercaba, una extraña visión la desconcertó. Vio un grupo de gente reunida frente a la casa de su madre. No era una multitud de luto, sino una congregación animada, casi festiva. Su primera reacción fue de irritación. ¿Qué hacían todos esos metiches en su propiedad? El resentimiento le nubló el juicio, impidiéndole ver la verdad que estaba a punto de golpearla con la fuerza de un rayo. Daniela bajó del carro y se abrió paso entre la gente con empujones y malas maneras. La multitud se apartó a su paso, pero no con miedo, sino con una mirada de desprecio y lástima. El murmullo de la gente se detuvo y un silencio acusador cayó sobre el lugar. El padre del pueblo se interpuso en su camino, su rostro sereno, pero sus ojos firmes como el acero. «Daniela», dijo con una voz tranquila pero llena de autoridad, «tu madre está viva. Dios ha sido más misericordioso con ella de lo que tú lo fuiste».
El corazón de Daniela dio un vuelco, una mezcla de incredulidad y un pánico helado comenzó a subirle por la garganta, ahogándola. Empujó al padre a un lado y entró corriendo a la casa. La escena que encontró la dejó sin aliento. Su madre, Consuelo, estaba sentada en la silla de su esposo, delgada y frágil, pero con un color en las mejillas y una serenidad en la mirada que la desarmaron por completo. A su lado, sobre la mesa, había un plato con papaya fresca y un vaso de agua. La casa estaba limpia, olía a hierbas frescas y a comida caliente. No era la tumba que había dejado atrás, era un hogar lleno de vida. Daniela se quedó paralizada en el umbral, su mente tratando de reconciliar la realidad con sus expectativas, la crueldad de su plan con la evidencia de un milagro. El vecino que había encontrado a Consuelo, ahora envalentonado por el apoyo de la comunidad, dio un paso al frente y contó la historia. Describió el comportamiento del caballo, la ventana, el saco de frutas, el estado en que había encontrado a la anciana. Cada palabra era un martillazo en la armadura de odio de Daniela. Ella miraba a su alrededor buscando una explicación lógica, una mentira, una conspiración. Pero los rostros de sus vecinos, firmes y acusadores, no dejaban lugar a dudas. La verdad la golpeó con una fuerza brutal. Su plan había fallado de la manera más humillante e incomprensible posible. Un caballo, una bestia, había demostrado tener más compasión que ella. La barrera de odio y resentimiento que Daniela había construido durante años se derrumbó en un instante. El shock dio paso a un miedo primario, el miedo a lo inexplicable, a lo divino. Y después del miedo vino la culpa, una ola negra y asfixiante que la ahogó. Cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. No eran lágrimas de tristeza, sino de una vergüenza tan profunda que sentía que la quemaba por dentro. El monstruo que había alimentado en su interior, el rencor que la había definido, se desvaneció, dejándola vacía, desnuda y expuesta ante la mirada de todo el pueblo, y, lo que era peor, ante la serena y amorosa mirada de su madre. La comunidad, en lugar de lincharla con insultos o violencia, simplemente la observó en silencio. Su colapso era su propio juicio. Su vergüenza pública era su sentencia. El padre del pueblo se acercó y, en lugar de condenarla, le puso una mano en el hombro. La justicia de Dios no siempre es un castigo, hija, dijo suavemente. A veces es una oportunidad para sanar. La gente comenzó a dispersarse lentamente, dejando que madre e hija tuvieran su momento. Entendieron que la verdadera redención no vendría de su condena, sino del perdón que solo una madre podía ofrecer. Cuando la casa quedó en silencio, solo rota por los sollozos de Daniela, Consuelo se levantó con esfuerzo y caminó hacia su hija arrodillada. No había en sus ojos ni una pizca de rencor, ni un atisbo de triunfo. Solo un amor inmenso y una compasión que parecía venir de otro mundo. Se arrodilló junto a ella, sus viejas y huesudas manos buscando las de su hija. Daniela retrocedió al principio, sintiéndose indigna de ese contacto, pero Consuelo la tomó con firmeza, una firmeza que era pura ternura. La miró a los ojos y en esa mirada Daniela vio reflejada toda la fealdad de su propio corazón. «Hija mía», susurró Consuelo, su voz suave pero clara como el agua de un manantial. Daniela levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos, esperando el reproche, la condena que tanto merecía. Pero las palabras de su madre la desarmaron por completo. «El milagro no fue solo el caballo que me trajo comida, Danielita», dijo, usando el diminutivo de su niñez que no había escuchado en décadas. «Ese fue el milagro para mi cuerpo. El verdadero milagro, el que Dios quería, era la oportunidad para que tu corazón también se salvara». Esas palabras, cargadas de un perdón tan absoluto y gratuito, fueron la llave que
Finalmente rompió el último vestigio de la coraza de Daniela. El llanto de Daniela se transformó. Ya no era el sollozo de la vergüenza, sino el llanto de un corazón roto que finalmente se abría para sanar. Se aferró a las manos de su madre como una niña perdida, suplicando un perdón que sentía que jamás podría merecer. «Mamá, perdóname, perdóname», repetía una y otra vez, su voz ahogada por las lágrimas. Consuelo simplemente la abrazó, un abrazo frágil pero lleno de la fuerza de todo el amor que había guardado para ella. «Ya te perdoné, mi niña», le dijo al oído, «desde el primer momento. Ahora tienes que aprender a perdonarte a ti misma. Si estuvieras en el lugar de los vecinos, ¿habrías intervenido antes o el miedo te habría paralizado? Deja tu opinión en los comentarios». Los años que siguieron al milagro transformaron a San Juan de las Piedras de un lugar de olvido en un testamento de fe. Consuelo vivió el resto de sus días rodeada del amor y el cuidado que siempre mereció. La comunidad, como un solo cuerpo, la adoptó como su matriarca, su abuela. Su vieja casa de adobe fue restaurada por manos voluntarias y su despensa nunca más volvió a estar vacía. Pasaba sus tardes sentada en la silla de su esposo, no ya como una prisionera de la soledad, sino como una reina en su humilde trono, recibiendo la visita de los vecinos que le llevaban pan dulce, frutas frescas o simplemente el regalo de su compañía. Sus oraciones ya no eran súplicas desesperadas, sino susurros de gratitud que se elevaban al cielo con cada amanecer, agradeciendo a Dios por la vida y sobre todo por el milagro de un corazón redimido. El cambio más profundo y conmovedor fue el de Daniela. El perdón de su madre no borró su culpa, sino que la canalizó, convirtiendo el veneno de su resentimiento en el antídoto de su devoción. Se convirtió en la sombra de su madre, su cuidadora incansable. Cada mañana era ella quien la bañaba con una ternura que nunca antes había conocido, quien preparaba sus alimentos con el esmero de un chef y quien le leía pasajes de la Biblia por las tardes. Sus manos, antes duras y frías, ahora eran suaves y cálidas al masajear los pies cansados de Consuelo. No lo hacía por obligación, sino como una penitencia autoimpuesta, un acto diario de contrición. Cada gesto de amor era un paso en su propio camino de sanación, una forma de reconstruir el puente que ella misma había dinamitado. Daniela encontró su redención no en el olvido, sino en el servicio. Aceptó la justicia del pueblo, que consistió en trabajar para la comunidad sin recibir pago, ayudando a otras familias necesitadas, especialmente a los ancianos que vivían solos. La mujer amargada y resentida murió aquel día en que se arrodilló ante su madre. En su lugar nació una mujer silenciosa, humilde y con una mirada que reflejaba una profunda comprensión del dolor y la misericordia. La gente del pueblo, al principio desconfiada, terminó por aceptar su transformación, reconociendo que el verdadero milagro de Centella no había sido solo alimentar un cuerpo, sino también sanar un alma rota, demostrando que la justicia con amor era la forma más poderosa de curación. Y en cuanto a Centella, el noble caballo negro se convirtió en una leyenda viviente, un símbolo sagrado para el pueblo. Nunca permitió que nadie lo capturara o lo domesticara, permaneciendo como un espíritu libre de los campos, un recordatorio de que la ayuda divina no puede ser poseída, solo aceptada con gratitud. Sin embargo, ya no era visto como una bestia salvaje. Los niños le dejaban cubetas de agua fresca al borde del pueblo y los agricultores dejaban las manzanas más rojas de sus cosechas en los caminos que él solía frecuentar. Ver a Centella pastando en el horizonte se convirtió en una señal de buena suerte, una bendición silenciosa sobre San Juan de las Piedras. Era el ángel guardián del pueblo, el caballo de la fe. Para inmortalizar el milagro, la comunidad
con el poco dinero que lograron reunir, decidió erigir un monumento en el centro de la plaza. No era una estatua ostentosa, sino un pequeño y humilde altar de piedra de río. Sobre él, un artesano local talló en madera de mezquite la figura de un caballo majestuoso, con una estrella inconfundible en la frente. A sus pies, colocaron una placa de latón simple pero poderosa que decía: «A Centella, el caballo de la fe», porque Dios nos recordó que usa hasta a las criaturas más humildes para mostrar su amor infinito. El altar se convirtió en el Loisintus corazón del pueblo, un lugar donde la gente dejaba flores y encendía veladoras, pidiendo por sus propias necesidades. El legado de la historia de Consuelo y Centella trascendió a su propia familia. El evento unió a la comunidad de una manera que ninguna tragedia o celebración había logrado antes. Los vecinos comenzaron a cuidarse más los unos a los otros, a estar más atentos a las necesidades de los más vulnerables. El miedo y la apatía que habían permitido el sufrimiento de Consuelo fueron reemplazados por un sentido de responsabilidad colectiva. San Juan de las Piedras dejó de ser un simple conjunto de casas polvorientas para convertirse en un verdadero hogar, una comunidad fortalecida por la fe y unida por el recuerdo de un milagro que les enseñó el verdadero significado de la compasión y el perdón. Así, la historia se contó de generación en generación. Los abuelos la narraban a sus nietos en las noches frescas, no como un cuento de hadas, sino como una verdad fundamental de su pueblo, que en los momentos de mayor oscuridad, cuando la crueldad humana parece haber ganado la batalla, la fe puede encender una luz en el lugar más inesperado. La historia de la anciana abandonada y el caballo enviado por Dios se convirtió en el alma de San Juan de las Piedras, un recordatorio eterno de que el amor de una madre es incondicional, que el perdón es el único camino hacia la paz y que los milagros, de hecho, existen para aquellos que tienen el corazón abierto para verlos. La historia de Consuelo, Daniela y el noble Centella ha llegado a su fin, pero su mensaje resuena mucho más allá de las fronteras de San Juan de las Piedras. Nos enseña que el perdón es una fuerza más poderosa que el odio y que la fe puede manifestarse de las formas más humildes y sorprendentes. Ahora te preguntamos a ti, ¿cuántas veces hemos juzgado a otros sin entender el dolor que se esconde detrás de su amargura? ¿Cuántas veces hemos dejado que el resentimiento nos envenene el alma, como le pasó a Daniela? Esta historia nos invita a mirar dentro de nuestros propios corazones y a buscar esos pequeños rencores que nos impiden ser libres. Quizás el milagro que estás esperando no es una intervención divina espectacular, sino la fuerza para dar el primer paso y perdonar a quien te ha herido. Te invitamos a reflexionar sobre los centellas que han aparecido en tu propia vida. Quizás no fue un caballo, sino la palabra amable de un extraño en un día difícil, una llamada telefónica inesperada de un viejo amigo, o esa sensación inexplicable de paz en medio de una tormenta. Los milagros nos rodean constantemente, pero a menudo estamos demasiado ocupados o somos demasiado cínicos para reconocerlos. ¿Has experimentado alguna vez una ayuda que parecía venida del cielo? ¿Has sido testigo de un acto de bondad tan puro que te devolvió la fe en la humanidad? Nos encantaría que compartieras tu propia historia en los comentarios. Convirtamos este espacio en un mural de esperanza, un lugar donde podamos recordarnos unos a otros que no estamos solos. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha renovado tu espíritu, te pedimos que te unas a nuestra familia de contadores de milagros.
Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir llevando estas luces de esperanza a un mundo que tanto las necesita. No te guardes esta bendición solo para ti. Suscríbete ahora a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras historias y comparte este video con alguien que necesite recordar el poder de la fe y el perdón. Cada vez que compartes, estás ayudando a esparcir un mensaje de amor que puede cambiar la vida de alguien. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz y los milagros inunden tu camino.